La lujuria, el pecado carnal que Spinoza liberó del juicio divino. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algo tan natural como el deseo ha sido considerado durante milenios como el más terrible de los pecados? ¿Por qué la humanidad ha vivido atormentada por sentimientos de culpa ante impulsos que parecen ser parte misma de nuestra esencia? Antes de que sigas viendo este video, me gustaría saber desde qué país nos estás viendo y a qué hora del día decidiste adentrarte en esta fascinante historia. Déjanos un comentario, porque es increíble cómo personas de todo el mundo se conectan a través de estas reflexiones que trascienden fronteras y culturas. Si estás viendo esto desde tu celular, te pido un pequeño favor que me ayuda muchísimo. Dale like a este video. Ese simple gesto hace que YouTube lo muestre a más personas que, como tú, buscan entender las verdades más profundas sobre la naturaleza humana. Y si realmente te parece valioso lo que estás a punto de descubrir, compártelo con ese amigo o familiar que siempre está cuestionando las verdades establecidas, porque lo que aprenderás hoy podría cambiar para siempre su perspectiva sobre la moralidad, el deseo y la condición humana. La historia que estás a punto de conocer no es solo la de un filósofo brillante, es la historia de cómo un hombre se atrevió a desafiar no solo a Dios, sino a toda la estructura moral de Occidente. Baruch Spinoza no se conformó con cuestionar algunas ideas religiosas como otros pensadores de su época. Él fue mucho más lejos, mucho más radical. Tomó lo que la humanidad había considerado durante siglos como el núcleo mismo del pecado carnal y lo transformó en algo completamente diferente. Una fuerza natural, libre de culpa, libre de juicio divino. El hereje que cambió el mundo. En las calles empedradas de Ámsterdam, en el año 1656, algo extraordinario estaba a punto de suceder. ¿Puedes imaginar el silencio que se apoderó de la sinagoga portuguesa cuando los ancianos de la comunidad se prepararon para pronunciar una de las excomuniones más devastadoras de la historia? No era un criminal común el que estaba a punto de ser expulsado para siempre de su comunidad. Era un joven de apenas 23 años, brillante, respetado por su conocimiento del Talmud y las Escrituras, pero que había cometido el error más imperdonable: pensar por sí mismo. Baruch Spinoza había nacido en 1632 en una familia sefardí que, como tantas otras, había huido de la persecución de la Inquisición española. Su padre, Miguel de Spinoza, era un comerciante próspero que había encontrado en los Países Bajos la libertad religiosa que España había negado a su pueblo. ¿Pero acaso la libertad religiosa incluía la libertad de cuestionar los fundamentos mismos de la religión? Esta era la pregunta que el joven Baruch se planteaba mientras observaba las contradicciones entre lo que se predicaba y lo que se vivía. Los Países Bajos del siglo XVII eran paradójicamente el lugar más libre y más peligroso para un pensador radical. ¿Por qué paradójico? Porque mientras la República Holandesa ofrecía refugio a judíos, hugonotes franceses y otros perseguidos religiosos, también era un territorio donde las ideas realmente revolucionarias podían germinar y al mismo tiempo encontrar una resistencia feroz. Era como si la sociedad dijera: puedes practicar tu religión libremente, pero no te atrevas a cuestionar la religión misma. El joven Spinoza no podía aceptar esta contradicción. ¿Cómo era posible que el Dios que supuestamente había creado la razón humana castigara a quienes la usaban para comprenderlo mejor? ¿Por qué las Escrituras, que debían ser fuente de sabiduría y paz, generaban tantas guerras, persecuciones y sufrimiento? Estas preguntas no eran meras curiosidades intelectuales para Baruch, eran inquietudes existenciales que lo mantenían despierto por las noches, que lo hacían cuestionar cada oración, cada ritual, cada enseñanza que había recibido desde la infancia. La comunidad judía de Ámsterdam había desarrollado una mentalidad especialmente protectora.
Después de siglos de persecución, de verse obligados a practicar su fe en secreto, de ver cómo sus hermanos eran quemados en hogueras por la Inquisición, lo último que querían era dar motivos a las autoridades cristianas para dudar de su lealtad o de su ortodoxia. Puedes entender el miedo que debió apoderarse de los líderes comunitarios cuando se dieron cuenta de que uno de los suyos no solo cuestionaba el judaísmo, sino que estaba desarrollando una filosofía que ponía en tela de juicio todos los fundamentos de la religión organizada. Spinoza había comenzado a frecuentar círculos de librepensadores, cristianos radicales como los colegiantes, que creían en una religión más personal y menos institucionalizada. También había entrado en contacto con las ideas de René Descartes, cuyo racionalismo estaba revolucionando la filosofía europea. Pero mientras Descartes había mantenido cuidadosamente separadas la fe y la razón, Spinoza iba mucho más lejos. Para él no podía haber contradicción entre ambas, porque ambas debían llevar a la misma verdad. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente al darse cuenta de que todo lo que te han enseñado sobre la moralidad, sobre el bien y el mal, sobre el pecado y la virtud, podría estar fundamentalmente equivocado? Esa era la experiencia que Spinoza estaba viviendo. No era rebeldía adolescente ni simple iconoclasia. Era el resultado de una mente extraordinariamente lógica que se negaba a aceptar contradicciones, que buscaba una comprensión coherente y racional del mundo y del lugar del ser humano en él. La excomunión llegó finalmente el 27 de julio de 1656. Las palabras del cherem resonaron en las paredes de la sinagoga como una sentencia de muerte social. Por decisión de los ángeles y juicio de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante, maldito sea cuando salga y maldito sea cuando entre. ¿Puedes imaginar el dolor que debió sentir este joven al escuchar cómo su propia comunidad, la familia espiritual que lo había acogido desde la infancia, lo rechazaba con tal vehemencia? Pero hay algo aún más impresionante en esta historia. Spinoza no se retractó, no pidió perdón, no suplicó clemencia. Aceptó su destino con una dignidad que solo puede venir de alguien que está absolutamente seguro de que la verdad que ha descubierto vale más que cualquier comodidad social. Después de la excomunión, Spinoza adoptó el nombre latino Benedictus, que significa bendito, como si quisiera reclamar para sí la bendición que su comunidad le había negado. ¿Era esto arrogancia o era la profunda convicción de alguien que había encontrado una conexión directa con lo divino, sin intermediarios, sin instituciones, sin dogmas? Se trasladó a Rindsburg, un pequeño pueblo cerca de Leiden, donde vivía una comunidad de colegiantes que lo acogió con los brazos abiertos. Allí, en la soledad de su nueva vida, comenzó a desarrollar las ideas que revolucionarían para siempre la filosofía occidental. Trabajaba como pulidor de lentes para ganarse la vida, una ocupación que muchos han visto como simbólica. Así como pulía cristales para que la luz pudiera pasar a través de ellos sin distorsión, Spinoza pulía conceptos e ideas para que la verdad pudiera brillar sin los velos de la superstición y el prejuicio. Pero ¿cuál era exactamente esta verdad tan peligrosa que había costado a Spinoza su lugar en la sociedad? ¿Qué había descubierto este joven filósofo que resultaba tan amenazante para el orden establecido? La respuesta nos lleva al corazón mismo de su filosofía. Spinoza había llegado a la conclusión de que Dios y la naturaleza eran una misma cosa. Deus sive natura, Dios o la naturaleza, escribiría más tarde en su Ética. Esta ecuación, aparentemente simple, tenía implicaciones revolucionarias que sacudían los cimientos mismos de la moral occidental. Si Dios es la naturaleza y la naturaleza es Dios, entonces todo lo que ocurre en el mundo natural es divino. Los terremotos, las enfermedades, las guerras, pero también la alegría, el amor, el placer y sí, incluso la lujuria, son manifestaciones de lo divino.
¿Cómo puede ser pecaminoso algo que es una expresión directa de Dios? Esta pregunta iba a transformar completamente nuestra comprensión del deseo humano. La revolución moral de Occidente. Para entender verdaderamente la magnitud de la revolución que Spinoza estaba iniciando, necesitamos sumergirnos en el mundo moral que él conocía. Un mundo donde la lujuria era considerada no solo un pecado, sino uno de los más graves. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las sociedades occidentales desarrollaron una relación tan conflictiva con la sexualidad y el deseo? La respuesta nos lleva a través de siglos de desarrollo religioso y filosófico que culminaron en una condena casi absoluta del placer carnal. La historia comienza con San Agustín de Hipona, el gran doctor de la Iglesia que vivió entre los siglos IV y V. Agustín había vivido en carne propia la lucha entre el deseo y la espiritualidad. En sus confesiones escribió aquella famosa oración: «Señor, dame castidad y continencia, pero no ahora». ¿Puedes sentir la angustia de un hombre dividido entre su naturaleza humana y sus aspiraciones espirituales? Esta división se convertiría en el núcleo de la moral cristiana occidental. Para Agustín, la lujuria no era simplemente un impulso natural, era la manifestación más clara del pecado original, la herencia maldita que Adán y Eva habían legado a toda la humanidad. ¿Por qué precisamente la lujuria? Porque en el acto sexual, argumentaba Agustín, el ser humano pierde el control racional, se entrega completamente a los impulsos corporales, y en ese momento de éxtasis se asemeja más a los animales que a los ángeles. Era, en sus palabras, la rebelión de la carne contra el espíritu. Esta idea se extendió por todo el cristianismo como un incendio. Los padres de la Iglesia, influenciados por el platonismo y el neoplatonismo, ya tenían una desconfianza profunda hacia el mundo material. Para ellos, el cuerpo era la prisión del alma, y los placeres corporales eran cadenas que impedían la elevación espiritual. Pero ¿acaso esta concepción no entraba en contradicción directa con la doctrina cristiana de que Dios había creado el mundo y había visto que era bueno? Esta contradicción generó siglos de angustia espiritual. Los monjes se flagelaban, ayunaban hasta el punto de la inanición, se recluían en celdas diminutas, todo para mortificar la carne y liberar el espíritu. ¿Te has preguntado alguna vez qué tipo de Dios exigiría que sus criaturas se torturaran a sí mismas para alcanzar la salvación? Esta era exactamente la pregunta que Spinoza se hacía mientras observaba las contradicciones de la moral religiosa de su época. El judaísmo, curiosamente, tenía una relación más compleja con la sexualidad. La tradición rabínica no condenaba el placer sexual per se. De hecho, consideraba que el hombre tenía la obligación de satisfacer sexualmente a su esposa. El Talmud habla incluso de la oná, el deber conyugal, como una responsabilidad sagrada. Pero entonces, ¿por qué la comunidad judía de Ámsterdam reaccionó con tanto horror ante las ideas de Spinoza? La respuesta está en el contexto histórico. Los judíos sefardíes que habían llegado a los Países Bajos después de la expulsión de España habían vivido siglos de persecución. Habían visto cómo la Inquisición usaba cualquier pretexto para acusarlos de herejía, de corrupción moral, de ser una influencia perniciosa en la sociedad cristiana. En este contexto, mantener una imagen de pureza moral era una cuestión de supervivencia. ¿Cómo iban a tolerar que uno de los suyos desarrollara ideas que los cristianos podrían interpretar como una apología del libertinaje? Pero Spinoza no estaba haciendo una apología del libertinaje. Su revolución era mucho más profunda y sofisticada. Él estaba cuestionando las bases mismas sobre las cuales se había construido la moral occidental. ¿Por qué?, se preguntaba, debemos considerar que los impulsos naturales son intrínsecamente malos. ¿No sería más lógico pensar que, si Dios creó la naturaleza humana, todos los aspectos de esa naturaleza deben tener un propósito y un valor? La filosofía aristotélica, que había dominado el pensamiento medieval, también contribuía a esta condena del deseo.
Para Aristóteles, la virtud consistía en el justo medio entre extremos, y la templanza era una de las virtudes cardinales. Pero incluso esta perspectiva más moderada partía de la premisa de que los placeres corporales eran inferiores a los placeres intelectuales y espirituales. ¿Acaso esta jerarquización no era en sí misma una forma de desprecio hacia aspectos fundamentales de la experiencia humana? El islamismo presentaba paradojas similares. Por un lado, el Corán no condena el placer sexual dentro del matrimonio. De hecho, promete a los creyentes jardines celestiales donde disfrutarán de placeres eternos. Pero por otro lado, la tradición islámica desarrolló códigos morales extremadamente estrictos respecto a la sexualidad, especialmente para las mujeres. ¿Cómo podía algo ser prometido como recompensa divina en el más allá y ser considerado peligroso o pecaminoso en esta vida? Spinoza observaba todas estas contradicciones con la mente fría y analítica de un geómetra. Para él, estas inconsistencias no eran accidentes o misterios divinos, eran síntomas de un error fundamental en los presupuestos de la moral tradicional. El error consistía en separar al ser humano de la naturaleza, en tratarlo como si fuera un imperio dentro de un imperio, como si estuviera sujeto a leyes diferentes de las que gobiernan el resto del universo. Pero ¿qué pasaría si elimináramos esta separación artificial? ¿Qué pasaría si consideráramos al ser humano como parte integral de la naturaleza, sujeto a las mismas leyes que gobiernan el movimiento de los planetas, el crecimiento de las plantas, el comportamiento de los animales? Esta perspectiva cambiaría radicalmente nuestra comprensión de la moral, del pecado, de la virtud y, por supuesto, de la lujuria. En la Europa del siglo XVII, estas ideas eran más que heréticas, eran revolucionarias, en el sentido más literal de la palabra. Amenazaban con dar vuelta todo el orden social, religioso y político. ¿Cómo mantener la autoridad de la Iglesia si los deseos naturales no eran pecaminosos? ¿Cómo justificar la represión de los instintos humanos si estos eran manifestaciones divinas? ¿Cómo preservar la estructura social si los individuos empezaban a considerar sus impulsos como legítimos y naturales? El contexto político hacía estas preguntas aún más peligrosas. Europa acababa de salir de las guerras de religión que habían devastado el continente durante más de un siglo. La Guerra de los 30 años había terminado apenas unos años antes del nacimiento de Spinoza, dejando millones de muertos y una civilización traumatizada. En este contexto, cualquier idea que pudiera debilitar la autoridad religiosa o moral establecida era vista como una amenaza potencial al orden público. Los Países Bajos, a pesar de su reputación de tolerancia, no eran una excepción. La República Holandesa mantenía su unidad política en gran medida a través de un consenso religioso basado en el calvinismo. ¿Qué pasaría si las ideas de Spinoza se extendieran y las personas comenzaran a cuestionar no solo los dogmas católicos o judíos, sino las bases mismas de la moral cristiana? El resultado podría ser el caos social, la disolución de las costumbres, el colapso de la autoridad civil. Esta era la razón por la cual incluso los pensadores más liberales de la época miraban con suspicacia las ideas de Spinoza. René Descartes, a pesar de su racionalismo revolucionario, había mantenido cuidadosamente separadas la filosofía y la teología. Había desarrollado su método de la duda metódica, pero había exceptuado explícitamente las verdades de la fe. ¿Era esto cobardía intelectual o prudencia práctica? Probablemente ambas cosas. Spinoza, en cambio, no estaba dispuesto a hacer estas concesiones. Para él, la verdad era una sola, y no podía haber contradicción entre lo que la razón descubría y lo que la fe enseñaba. Si había contradicción, significaba que algo estaba mal, y Spinoza estaba convencido de que el error estaba en la interpretación tradicional de la fe, no en los descubrimientos de la razón. La nueva ética del deseo. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente ser libre? Para la mayoría de las personas,
La libertad significa poder hacer lo que uno quiere sin interferencias externas. Pero Spinoza descubrió algo mucho más profundo y perturbador, que esta comprensión común de la libertad es, en realidad, una forma sofisticada de esclavitud. ¿Cómo puede ser esto posible? La respuesta nos lleva al corazón de la revolución ética que Spinoza estaba gestando en la soledad de su exilio. En su obra maestra, La ética demostrada según el orden geométrico, Spinoza desarrolló una comprensión completamente nueva de la naturaleza humana y con ella una nueva forma de entender el deseo, la lujuria y la moral. Su punto de partida era radical. No existe el libre albedrío tal como tradicionalmente lo entendemos. ¿Esto significa que somos máquinas sin responsabilidad moral? Todo lo contrario. Significa que la verdadera libertad y la verdadera responsabilidad comienzan cuando comprendemos las fuerzas que nos mueven. Para Spinoza, cada ser en el universo está animado por lo que él llamó conatus, el esfuerzo por perseverar en su ser. ¿Qué significa esto exactamente? Significa que toda entidad, desde la piedra más simple hasta el ser humano más complejo, tiene una tendencia natural a mantenerse en la existencia y a aumentar su poder de existir. No es una elección consciente, es la ley más fundamental de la naturaleza. Pero ¿cómo se manifiesta este conatus en los seres humanos? En los humanos, el conatus se expresa a través de los afectos: alegría, tristeza, amor, odio, esperanza, miedo y, por supuesto, deseo. Para Spinoza, estos afectos no son perturbaciones irracionales que debemos suprimir, son fuerzas naturales que nos informan sobre nuestro estado de ser y nos guían hacia lo que nos beneficia o nos aleja de lo que nos perjudica. ¿Puedes imaginar una perspectiva más diferente de la moral tradicional? El deseo, en esta nueva comprensión, no es el enemigo de la razón, es su aliado natural. ¿Por qué? Porque el deseo es la expresión consciente del conatus, es decir, de nuestro esfuerzo más fundamental por existir y prosperar. Cuando deseamos algo, no estamos siendo irracionales o pecaminosos, estamos siguiendo la guía más profunda de nuestra naturaleza. La pregunta no es si debemos desear o no, sino si nuestros deseos nos fortalecen o nos debilitan, si aumentan o disminuyen nuestra potencia de existir. Pero ¿qué pasa específicamente con la lujuria? ¿Cómo aplicaba Spinoza esta nueva comprensión al deseo sexual, que durante siglos había sido considerado como la forma más baja y peligrosa del apetito humano? Su respuesta era revolucionaria. La lujuria, como cualquier otro afecto, es buena cuando aumenta nuestra potencia de existir y mala cuando la disminuye. No hay nada intrínsecamente pecaminoso en el deseo sexual. Todo depende de cómo lo vivamos y de qué efectos produzca en nuestra vida. Esta perspectiva eliminaba de un solo golpe siglos de culpa y represión. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta liberación? Durante más de 1000 años, los seres humanos occidentales habían vivido torturados por deseos que consideraban pecaminosos, luchando contra impulsos que creían contrarios a la voluntad divina. Spinoza les estaba diciendo: estos deseos no son pecaminosos, son divinos, son expresiones de la misma fuerza que mueve las estrellas y hace crecer las flores. Pero Spinoza no era un libertino. Su ética no era una invitación al desenfreno, sino todo lo contrario. Era una invitación a la sabiduría. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la comprensión. El libertino se entrega ciegamente a sus impulsos sin entender sus consecuencias. El sabio espinosista comprende la naturaleza de sus deseos, entiende cómo funcionan, y por eso mismo puede orientarlos hacia lo que realmente lo beneficia. ¿Cómo distinguir entre un deseo que nos fortalece y uno que nos debilita? Spinoza ofrecía criterios claros. Un deseo nos fortalece cuando aumenta nuestra capacidad de actuar, de pensar, de relacionarnos con otros, de comprender el mundo. Un deseo nos debilita cuando nos hace dependientes, obsesivos, cuando disminuye nuestras capacidades o nos aísla de los demás.
La lujuria puede ser fortalecedora cuando se expresa en una relación amorosa que enriquece a ambas personas. Puede ser debilitante cuando se convierte en una adicción que consume nuestras energías y nos hace esclavos de impulsos compulsivos. Esta distinción era mucho más sofisticada que las morales tradicionales, que simplemente prohibían o permitían ciertos actos. Spinoza no estaba interesado en listas de prohibiciones, estaba interesado en educar la capacidad de juicio de las personas para que pudieran distinguir por sí mismas lo que las beneficiaba de lo que las perjudicaba. ¿No es esta una forma más madura y responsable de abordar la moralidad? El concepto spinoziano de alegría y tristeza era fundamental para esta nueva ética. Para él, la alegría no era simplemente un sentimiento placentero, era el signo de que nuestra potencia de existir estaba aumentando. La tristeza, por el contrario, era el signo de que nuestra potencia de existir estaba disminuyendo. ¿Puedes ver cómo esto transforma completamente nuestra comprensión de lo que es bueno y malo? Según esta perspectiva, un acto sexual que produce alegría genuina, que aumenta la vitalidad y la capacidad de amar de las personas involucradas, es intrínsecamente bueno, independientemente de si ocurre dentro o fuera del matrimonio, independientemente de si la Iglesia lo aprueba o lo condena. Por el contrario, un matrimonio sin amor que produce tristeza, frustración y disminución de la vitalidad es intrínsecamente malo, aunque tenga todas las bendiciones religiosas del mundo. ¿Te das cuenta de cuán radical era esta perspectiva para la época? Spinoza estaba poniendo la experiencia vivida, la realidad psicológica y emocional de las personas, por encima de las normas religiosas y sociales. No estaba negando la importancia de las normas sociales. Estaba diciendo que estas normas solo tienen valor en la medida en que realmente sirven para aumentar la felicidad y el bienestar humano. Esta comprensión tenía implicaciones profundas para la comprensión del cuerpo y la sexualidad. Para Spinoza, el cuerpo no era la prisión del alma, como había enseñado la tradición platónica y cristiana. Era la expresión material del alma. Mente y cuerpo eran dos aspectos de una misma realidad, dos formas de describir la misma cosa. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión de la sexualidad? Significa que el placer sexual no es una distracción de la vida espiritual, es una forma de vida espiritual. Cuando experimentamos placer sexual genuino, no estamos alejándonos de Dios, nos estamos acercando a Dios, porque estamos experimentando directamente el poder creativo de la naturaleza, la fuerza vital que anima todo el universo. ¿Puedes imaginar una perspectiva más liberadora y al mismo tiempo más reverente hacia la sexualidad? Pero Spinoza iba aún más lejos. Para él, el conocimiento y el amor estaban íntimamente conectados. Conocer algo verdaderamente significaba amarlo, porque el conocimiento genuino nos permite ver la belleza y la necesidad de todo lo que existe. ¿Cómo aplicaba esto a la comprensión del deseo sexual? Significaba que cuando comprendemos verdaderamente la naturaleza del deseo sexual, cuando vemos cómo surge de las leyes más profundas de la naturaleza humana, no podemos sino amarlo y respetarlo. Esta era la base de lo que Spinoza llamaba el amor intelectual a Dios. Amor Dei intellectualis. No era un amor sentimental o devocional, era el amor que surge naturalmente del conocimiento verdadero. Cuando comprendemos cómo funciona el universo, cuando vemos la belleza y la racionalidad de las leyes naturales, cuando entendemos nuestro lugar en esta red infinita de relaciones, no podemos sino amar la totalidad de la que formamos parte. ¿Y qué lugar ocupaba la lujuria en este amor cósmico? Un lugar digno y respetable. La lujuria era una manifestación particular del amor universal, una forma específica en que los seres humanos participan en la creatividad infinita del universo. Lejos de ser algo de lo que avergonzarse, era algo que celebrar, entender y vivir con sabiduría. Esta perspectiva no solo liberaba a los individuos de la culpa sexual, también transformaba las relaciones entre las personas. Si mi deseo sexual es una expresión legítima de mi naturaleza más profunda, entonces debo respetarlo en mí mismo y en los demás.
Esto no significa que pueda hacer lo que quiera. Significa que debo actuar de manera que mi deseo y el deseo de los demás puedan expresarse de forma mutuamente enriquecedora. Spinoza estaba anticipando en el siglo XVII muchas de las intuiciones que la psicología moderna ha confirmado: que la represión sexual genera neurosis, que la culpa sexual es destructiva para la personalidad, que una sexualidad sana es fundamental para el bienestar general de las personas. Pero él llegaba a estas conclusiones no a través de la observación clínica, sino a través del puro poder del razonamiento filosófico. ¿Puedes imaginar el escándalo que estas ideas debieron causar en una sociedad donde la virginidad femenina se consideraba un tesoro, donde la homosexualidad se castigaba con la muerte, donde incluso pensar en actos sexuales fuera del matrimonio se consideraba pecaminoso? Spinoza no solo estaba desafiando creencias particulares, estaba desafiando toda una estructura de poder basada en el control de la sexualidad humana. La verdadera liberación. Si has llegado hasta aquí en este viaje intelectual, probablemente te estés preguntando, ¿cuáles fueron las consecuencias reales de estas ideas revolucionarias de Spinoza? ¿Cómo recibió el mundo una filosofía que prometía liberar a la humanidad de siglos de culpa sexual y represión moral? La respuesta es compleja y fascinante, porque nos muestra tanto la resistencia del poder establecido como la fuerza irreprimible de las ideas verdaderas. La primera consecuencia fue, como ya sabemos, la excomunión de Spinoza de la comunidad judía. Pero esto fue solo el comienzo. Cuando comenzó a circular sus ideas, primero en manuscritos privados y luego en publicaciones clandestinas, la reacción de las autoridades religiosas de toda Europa fue de horror absoluto. ¿Por qué esta reacción tan violenta? Porque las implicaciones de la filosofía spinociana iban mucho más allá de la liberación sexual. Amenazaban los fundamentos mismos del poder eclesiástico. Piénsalo por un momento. Si los deseos naturales no son pecaminosos, entonces, ¿para qué necesitamos instituciones que nos salven del pecado? Si la culpa sexual es una construcción artificial, entonces, ¿para qué necesitamos confesores que nos absuelvan? Si podemos encontrar lo divino directamente en la naturaleza, incluyendo nuestra propia naturaleza sexual, entonces, ¿para qué necesitamos intermediarios religiosos que nos conecten con Dios? La filosofía de Spinoza no era solo una liberación personal, era una revolución social. Las obras de Spinoza fueron prohibidas inmediatamente por las autoridades civiles y religiosas. Su tratado teológico-político, publicado de forma anónima en 1670, fue incluido en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica. Las autoridades protestantes de los Países Bajos no fueron menos severas. Consideraron el libro blasfemo y pernicioso, y prohibieron su venta y distribución. ¿Pero acaso las prohibiciones han logrado alguna vez detener las ideas verdaderamente poderosas? Todo lo contrario. Las ideas de Spinoza comenzaron a circular en círculos clandestinos de intelectuales por toda Europa. Filósofos como Pierre Bayle en Francia, John Toland en Inglaterra y más tarde los enciclopedistas franceses como Diderot y D'Holbach encontraron en Spinoza una fuente de inspiración para sus propias críticas al dogma religioso y la moral tradicional. ¿Te das cuenta de cómo una idea verdadera, incluso cuando es reprimida, encuentra formas de propagarse y crecer? Pero la influencia más profunda de Spinoza no se vio inmediatamente en la filosofía académica, sino en la transformación gradual de las actitudes sociales hacia la sexualidad. Sus ideas contribuyeron a lo que los historiadores han llamado la primera revolución sexual de Occidente, que tuvo lugar durante la Ilustración. ¿En qué consistió esta revolución? Consistió en un cambio gradual pero fundamental en la forma como las personas educadas comenzaron a pensar sobre el deseo sexual. En lugar de verlo como una fuerza demoníaca que debía ser reprimida a toda costa, comenzaron a verlo como una energía natural que debía ser comprendida y orientada sabiamente. Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana, ni fue uniforme en toda la sociedad,
pero sus efectos fueron profundos y duraderos. Los salones parisinos del siglo XVIII, donde se reunían los intelectuales más avanzados de la época, fueron laboratorios donde se experimentó con nuevas formas de entender las relaciones amorosas y sexuales. ¿Qué estaba pasando en estos círculos? Las mujeres, por primera vez en siglos, comenzaron a reclamar el derecho al placer sexual como algo legítimo y natural. Los hombres comenzaron a cuestionar la doble moral que les permitía libertades sexuales, mientras se las negaba a las mujeres. Figuras como Madame de Pompadour, la amante oficial del rey Luis XV, no solo ejercían influencia política, sino que representaban un nuevo modelo de mujer que combinaba inteligencia, refinamiento y libertad sexual, sin vergüenza ni disculpas. ¿Era esto una coincidencia o era el resultado de las nuevas ideas sobre la naturaleza humana que filósofos como Spinoza habían puesto en circulación? Los novelistas de la época también reflejaron estos cambios. Las obras de autores como Richardson, Rousseau y más tarde Laclos exploraron la psicología del deseo con una profundidad y una ausencia de juicio moral que habría sido impensable un siglo antes. La famosa novela de Laclos, Las relaciones peligrosas, por ejemplo, presenta personajes que persiguen sus deseos sexuales con una sofisticación intelectual que recuerda la ética spinociana. No son simplemente libertinos ciegos, sino individuos que han pensado profundamente sobre la naturaleza del deseo y han decidido vivir según sus propias conclusiones. Pero ¿qué pasaba con las personas comunes, con aquellos que no tenían acceso a los salones parisinos o a las bibliotecas clandestinas donde circulaban las obras de Spinoza? ¿Cómo llegaron hasta ellos estas ideas revolucionarias? La respuesta está en uno de los fenómenos más fascinantes de la historia cultural: la forma como las ideas filosóficas se filtran gradualmente a través de toda la sociedad, transformando la mentalidad popular sin que la mayoría de las personas sean conscientes de la fuente de estos cambios. Los médicos de la Ilustración, influenciados por las nuevas ideas sobre la naturaleza humana, comenzaron a cambiar sus consejos sobre la sexualidad. En lugar de recomendar la abstinencia como la única forma de mantener la salud, algunos comenzaron a sugerir que una vida sexual moderada y satisfactoria era beneficiosa para el bienestar físico y mental. ¿No te parece que esto refleja exactamente la perspectiva spinociana de que los deseos naturales, cuando se viven con sabiduría, fortalecen en lugar de debilitar? Los educadores también comenzaron a cambiar su enfoque. En lugar de aterrorizar a los jóvenes con historias sobre los peligros del deseo sexual, algunos comenzaron a hablar de la sexualidad como una parte natural del desarrollo humano que requería comprensión y orientación, no represión. Estos cambios fueron lentos y enfrentaron una resistencia enorme, pero representaron el comienzo de una transformación que continuaría durante los siglos siguientes. ¿Y qué pasó con la lujuria específicamente? ¿Cómo cambió la comprensión popular de este pecado capital? El cambio fue gradual, pero profundo. La lujuria comenzó a ser vista menos como una falla moral y más como una expresión intensa del impulso vital. Los artistas de la época reflejaron este cambio. Las pinturas y esculturas eróticas dejaron de ser exclusivamente temas mitológicos o alegóricos y comenzaron a celebrar la belleza del cuerpo humano y la pasión sexual como valores en sí mismos. La literatura erótica también experimentó una transformación. En lugar de ser simplemente pornografía clandestina, comenzó a desarrollarse un género de escritura erótica sofisticada que exploraba la psicología del deseo con profundidad intelectual. Obras como Fanny Hill, de John Cleland, o Filosofía en el tocador, del Marqués de Sade, aunque este último llevó las ideas al extremo, mostraban personajes que reflexionaban sobre sus deseos y los vivían como expresiones legítimas de su naturaleza. ¿Pero acaso todo esto era simplemente libertinaje disfrazado de filosofía? Esta fue la acusación que hicieron los críticos conservadores de la época, y es una pregunta que debemos tomar en serio. ¿Cuál es la diferencia entre la liberación spinociana del deseo y el simple desenfreno sexual?
La diferencia está en la conciencia y la responsabilidad. Para Spinoza, liberar el deseo no significaba entregarse ciegamente a él, sino comprenderlo tan profundamente que pudiéramos dirigirlo hacia lo que realmente nos beneficia a nosotros y a los demás. Un libertino actúa por impulso, un sabio spinoziano actúa por comprensión. Un libertino busca solo su propio placer. Un spinoziano busca formas de deseo que enriquezcan a todas las personas involucradas. Esta distinción se volvió crucial cuando las ideas de Spinoza comenzaron a influir en los movimientos sociales y políticos. Los revolucionarios franceses, por ejemplo, encontraron en la filosofía spinoziana una justificación para derrocar no solo el poder político del antiguo régimen, sino también su moralidad represiva. Pero implementaron las ideas de Spinoza de manera fiel. La respuesta es compleja. Por un lado, la Revolución Francesa efectivamente liberó muchas actitudes represivas hacia la sexualidad. Se legalizó el divorcio, se cuestionó el poder de la Iglesia para regular la moral privada, se promovió una actitud más naturalista hacia el cuerpo humano. Por otro lado, algunos revolucionarios interpretaron la liberación de los instintos de manera que habría horrorizado a Spinoza, usando la filosofía de la naturaleza como excusa para actos de violencia y crueldad que claramente disminuían la potencia de existir de las víctimas. Este malentendido nos enseña algo importante sobre las ideas filosóficas. Pueden ser malinterpretadas y utilizadas de maneras que traicionan su espíritu original. Spinoza nunca habría aprobado el uso de su filosofía para justificar actos que causaran sufrimiento innecesario. Su ética estaba basada en la comprensión racional y la compasión, no en el impulso ciego o la crueldad. ¿Cuál es entonces el legado auténtico de Spinoza en nuestra comprensión de la lujuria y la sexualidad? Es la idea de que podemos y debemos liberar nuestros deseos de la culpa artificial, pero que esta liberación debe ir acompañada de una comprensión profunda de lo que realmente nos beneficia. Es la idea de que la sexualidad es sagrada no porque esté separada de lo natural, sino precisamente porque es natural. Es la idea de que podemos vivir nuestros deseos con alegría y sin vergüenza cuando los vivimos con sabiduría y compasión. Esta perspectiva ha continuado evolucionando hasta nuestros días. Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, reconocía explícitamente su deuda con Spinoza cuando escribía sobre los peligros de la represión sexual y la importancia de integrar los impulsos inconscientes en la vida consciente. Los movimientos de liberación sexual del siglo XX encontraron en Spinoza un antecedente filosófico para sus demandas de libertad e igualdad sexual. Pero quizás lo más importante es que Spinoza nos enseñó que la verdadera liberación no consiste en hacer lo que queramos sin restricciones, sino en entender tan profundamente lo que realmente queremos que nuestras acciones fluyan naturalmente hacia lo que nos hace más felices, más sabios, más capaces de amar y ser amados. La lujuria, vista desde esta perspectiva, no es ni un pecado que debemos reprimir, ni un impulso al que debemos entregarnos ciegamente, sino una fuerza vital que podemos comprender, respetar y orientar hacia la plenitud humana. En un mundo donde todavía luchamos con los extremos de la represión sexual y el libertinaje irresponsable, donde las redes sociales nos bombardean con imágenes que cosifican la sexualidad, mientras los fundamentalismos religiosos predican la negación del cuerpo, la voz de Spinoza resuena con una actualidad sorprendente. Nos recuerda que existe un camino medio. La sabiduría que viene de comprender nuestros deseos lo suficientemente bien como para vivirlos de manera que nos hagan más humanos, no menos. Después de más de 3 siglos, el hereje de Ámsterdam sigue ofreciéndonos la promesa más liberadora de todas, que podemos ser plenamente humanos, con todos nuestros deseos y pasiones, sin traicionar nuestra dignidad espiritual. Porque al final, como nos enseñó Spinoza,
Somos naturaleza consciente de sí misma, y en esa conciencia encontramos tanto nuestra libertad como nuestra responsabilidad. ¿No te parece que esta es exactamente la sabiduría que nuestra época necesita escuchar? Una sabiduría que nos permita abrazar nuestra humanidad completa sin caer en la destructividad, que nos enseñe a amar nuestros cuerpos sin despreciar nuestras mentes, que nos muestre cómo vivir nuestros deseos de manera que nos acerquen más, no menos, a lo que hay de más noble en nosotros mismos y en los demás. Si este video te ha hecho reflexionar sobre tu propia relación con el deseo, con la culpa, con las normas morales que has heredado, entonces has comenzado a experimentar en carne propia la revolución que Spinoza inició hace más de 300 años. Y si decides compartir estas reflexiones con otros, si decides contribuir a una conversación más madura y compasiva sobre la sexualidad humana, entonces te conviertes en parte de esa revolución continua hacia una humanidad más sabia y más libre. La revolución del deseo, la filosofía que cambió para siempre nuestra comprensión de la naturaleza humana. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué sentimos culpa por impulsos que parecen tan naturales como respirar? ¿Por qué la civilización occidental construyó durante siglos una muralla de vergüenza alrededor de los deseos más íntimos del ser humano? Antes de que continuemos explorando esta fascinante historia, me encantaría conocerte mejor. ¿Desde qué país nos estás acompañando en este momento y a qué hora del día decidiste sumergirte en estas reflexiones que han cambiado el curso de la humanidad? Si estás viendo este contenido desde tu teléfono, te pido un pequeño favor que realmente hace la diferencia. Dale like a este video. Ese simple gesto permite que estas ideas trascendentales lleguen a más personas que, como tú, buscan comprender las verdades más profundas sobre la condición humana. Y si sientes que lo que estás descubriendo tiene valor, compártelo con ese amigo o familiar que siempre cuestiona las verdades establecidas, porque lo que aprenderás hoy podría transformar para siempre su forma de entender la moral, el deseo y lo que significa ser verdaderamente libre. Hemos visto cómo Baruch Spinoza se convirtió en el hereje más peligroso de su época, cómo desafió siglos de dogma religioso y cómo desarrolló una nueva comprensión de la ética que liberaba al deseo humano del juicio divino. Pero ahora debemos adentrarnos en el corazón mismo de su revolución filosófica, en esa transformación radical que no solo cambió la forma de pensar sobre la lujuria, sino que redefinió completamente lo que significa ser humano en el universo. El despertar de una nueva conciencia. Cuando Spinoza se instaló en su pequeña casa de Rindsburg con sus lentes para pulir y sus manuscritos secretos, algo extraordinario comenzó a gestarse. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente cuando descubres una verdad tan poderosa que sabes que cambiará el mundo, pero también sabes que el mundo no está preparado para recibirla? Esta era la situación en la que se encontraba nuestro filósofo mientras desarrollaba lo que se convertiría en su obra maestra, la ética demostrada según el orden geométrico. El título mismo de la obra era revolucionario. ¿Ética demostrada según el orden geométrico? ¿Qué significa esto exactamente? Significa que Spinoza estaba aplicando el método matemático a las cuestiones morales más fundamentales de la existencia humana. Así como Euclides había demostrado teoremas geométricos partiendo de axiomas básicos, Spinoza quería demostrar verdades éticas partiendo de principios fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. Esta aproximación no era solo una curiosidad metodológica, era la expresión de una convicción profunda, que el universo moral no es diferente del universo físico, que las mismas leyes que gobiernan el movimiento de los planetas también gobiernan el comportamiento humano, que no somos un imperio dentro de un imperio, sino parte integral del orden natural. ¿Puedes imaginar las implicaciones revolucionarias de esta perspectiva? Si los seres humanos están sujetos a las mismas leyes naturales que todo lo demás en el universo,
entonces nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros impulsos sexuales no son transgresiones contra el orden divino, sino expresiones de ese mismo orden. La lujuria no es una rebelión contra Dios, es una manifestación de Dios. Esta era la conclusión inevitable de la filosofía espinociana, y era una conclusión que haría temblar los cimientos de la civilización occidental. Pero Spinoza no llegó a esta conclusión de manera precipitada. Su camino intelectual había sido largo y cuidadoso, influenciado por los grandes pensadores de su época, pero llevando sus ideas mucho más lejos de lo que ellos se habían atrevido. René Descartes había dividido la realidad en dos sustancias, mente y materia, alma y cuerpo. Esta división había permitido a Descartes mantener separadas la filosofía y la teología, pero también había creado problemas insolubles. ¿Cómo interactúa el alma inmaterial con el cuerpo material? ¿Cómo se comunican dos sustancias completamente diferentes? Spinoza encontró la solución en una intuición brillante. No hay dos sustancias, sino una sola. Mente y cuerpo son dos aspectos de una misma realidad, dos formas de describir la misma cosa. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión de la sexualidad? Significa que el placer corporal no es inferior al placer mental. Son expresiones diferentes de la misma alegría fundamental. Cuando experimentamos éxtasis sexual, no estamos traicionando nuestra naturaleza espiritual. Estamos expresándola de una forma particular. Esta unificación de mente y cuerpo tenía consecuencias inmediatas para la comprensión del deseo. En la tradición platónica y cristiana, el alma debía luchar contra el cuerpo, la razón debía dominar la pasión, el espíritu debía trascender la carne. Pero si mente y cuerpo son aspectos de una misma realidad, entonces esta lucha es artificial e innecesaria. ¿No sería más sabio buscar la armonía entre los diferentes aspectos de nuestro ser en lugar de establecer jerarquías que nos dividen contra nosotros mismos? El concepto central que Spinoza desarrolló para entender esta armonía fue el conatus, el esfuerzo por perseverar en el ser. Cada cosa en el universo, desde la piedra más simple hasta el ser humano más complejo, tiene una tendencia natural a mantenerse en la existencia y a aumentar su poder de existir. Esta no es una elección consciente, es la ley más fundamental de la naturaleza, más básica incluso que las leyes de la física, porque es lo que hace posible que algo exista y persista en el tiempo. Pero ¿cómo se manifiesta este conatus en los seres humanos? Se manifiesta a través de lo que Spinoza llamaba afectos, todas esas emociones, sentimientos y pasiones que experimentamos constantemente. Alegría, tristeza, amor, odio, esperanza, miedo, deseo. Todos estos son modos diferentes en que nuestro conatus responde a las circunstancias del mundo. No son perturbaciones irracionales que debemos eliminar. Son información valiosa sobre nuestro estado de ser y sobre lo que nos beneficia o nos perjudica. El deseo ocupaba un lugar especial en esta teoría de los afectos. Para Spinoza, el deseo no era simplemente uno más entre muchos sentimientos. Era la expresión consciente del conatus mismo. Cuando deseamos algo, nuestro ser más profundo nos está informando que esa cosa puede aumentar nuestra potencia de existir. El deseo es nuestra sabiduría instintiva en acción, la forma como nuestro organismo reconoce lo que necesita para prosperar. ¿Puedes ver cómo esta perspectiva transforma completamente nuestra comprensión de la lujuria? En lugar de ser una tentación diabólica que nos aleja de Dios, la lujuria se convierte en una forma específica de deseo que puede ser beneficiosa o perjudicial dependiendo de cómo la vivamos. No hay nada intrínsecamente malo en el deseo sexual. Todo depende de si aumenta o disminuye nuestra potencia de existir y la de aquellos con quienes nos relacionamos. Esta perspectiva requería una redefinición completa de lo que
significa el bien y el mal. Para Spinoza, no existe el bien y el mal absolutos tal como los entiende la moral tradicional. Esto significa que todo vale, que no hay diferencia entre actos constructivos y destructivos, todo lo contrario. Significa que el bien y el mal deben definirse en relación con la vida humana real, no en relación con mandatos abstractos supuestamente divinos. Algo es bueno cuando aumenta nuestra potencia de actuar, de pensar, de relacionarnos, de comprender. Algo es malo cuando disminuye estas capacidades. Esta definición es mucho más concreta y útil que las definiciones tradicionales basadas en la obediencia a reglas arbitrarias. ¿No te parece más sensato evaluar nuestras acciones por sus efectos reales en el bienestar humano que por su conformidad con códigos morales elaborados en épocas muy diferentes de la nuestra? Aplicada a la sexualidad, esta perspectiva produce criterios claros, pero flexibles. Una relación sexual que aumenta la vitalidad, la capacidad de amar, la comprensión mutua, la alegría de vivir de las personas involucradas es intrínsecamente buena, independientemente de si cumple con las normas sociales establecidas. Una relación sexual que produce tristeza, dependencia, disminución de las capacidades, aislamiento o daño psicológico es intrínsecamente mala. Aunque tenga todas las bendiciones religiosas del mundo, ¿te das cuenta de cuán diferente es este enfoque de las morales basadas en reglas? En lugar de preguntarnos si un acto está permitido o prohibido, Spinoza nos invita a preguntarnos si ese acto nos hace más capaces de vivir plenamente o menos capaces. Esta es una forma mucho más madura y responsable de abordar la moralidad, porque requiere que desarrollemos nuestra capacidad de juicio en lugar de simplemente obedecer órdenes externas. La alegría y la tristeza eran conceptos fundamentales en esta nueva ética. Para Spinoza, la alegría no era simplemente un sentimiento placentero, era el signo inequívoco de que nuestra potencia de existir estaba aumentando. La tristeza, por el contrario, era el signo de que nuestra potencia de existir estaba disminuyendo. ¿Puedes imaginar una brújula moral más confiable que esta? Cuando aplicamos estos criterios a la experiencia sexual, las conclusiones son revolucionarias. El éxtasis sexual genuino es una forma de alegría y, por tanto, una confirmación de que estamos actuando en armonía con nuestra naturaleza más profunda. No es una caída desde un estado de pureza espiritual, es una elevación hacia un estado de plenitud que integra todos los aspectos de nuestro ser. ¿No es esta una perspectiva mucho más sana y realista que la que considera el placer sexual como algo intrínsecamente sospechoso? Pero Spinoza no era ingenuo, sabía que no todo lo que llamamos placer sexual es realmente beneficioso. El deseo puede volverse compulsivo, adictivo, destructivo. ¿Cómo distinguir entre formas saludables y formas nocivas de sexualidad? La respuesta está en los efectos a largo plazo sobre nuestra capacidad de actuar y relacionarnos. Una sexualidad saludable nos hace más capaces de amar, no solo sexualmente, sino en todos los aspectos de la vida. Nos da energía para nuestros proyectos, nos ayuda a desarrollar nuestra capacidad de intimidad, nos conecta más profundamente con nuestro propio cuerpo y con el de nuestra pareja. Una sexualidad nociva, por el contrario, nos agota, nos aísla, nos hace dependientes de estímulos cada vez más intensos, nos desconecta de nuestros sentimientos más profundos. Esta distinción no se basa en reglas morales abstractas, sino en la observación cuidadosa de los efectos reales de nuestras acciones. Es una ética empírica, podríamos decir, basada en la experiencia vivida más que en mandatos externos. ¿No te parece que esta es una forma más científica y menos supersticiosa de abordar la moralidad? El concepto spinoziano del cuerpo también era revolucionario. Para él, no sabemos lo que puede un cuerpo. Esta frase, aparentemente simple, contenía una crítica devastadora a siglos de desprecio hacia lo corporal. La tradición platónica y cristiana había visto el cuerpo como una limitación, como algo que debía ser trascendido o dominado.
Spinoza invierte completamente esta perspectiva. El cuerpo no es una limitación, sino una potencialidad infinita que apenas hemos comenzado a explorar. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión de la sexualidad? Significa que el placer sexual no es una distracción de capacidades más elevadas. Es una de esas capacidades más elevadas. La capacidad de dar y recibir placer sexual es una expresión de la sofisticación de nuestro organismo, de su sensibilidad, de su capacidad de conexión con otros organismos igualmente complejos. Esta perspectiva tiene implicaciones profundas para la autoestima y la autoaceptación. Si el cuerpo es una expresión directa de lo divino, entonces amar nuestro cuerpo, incluyendo su capacidad de experimentar y dar placer sexual, no es vanidad, sino reverencia apropiada hacia la creación. ¿Cuántas personas han vivido divorciadas de su propio cuerpo, avergonzadas de sus impulsos sexuales, sintiéndose culpables por deseos que son tan naturales como el hambre o la sed? Spinoza nos ofrece una alternativa. Podemos aprender a habitar nuestro cuerpo con gratitud y respeto. Podemos desarrollar nuestra capacidad de placer como desarrollamos cualquier otra habilidad valiosa. Podemos vivir nuestra sexualidad como una forma de celebración de la vida misma. Esta no es una invitación al libertinaje, sino todo lo contrario. Es una invitación a tomar nuestra sexualidad tan en serio que queremos vivirla de la manera más sabia y beneficiosa posible. La sabiduría sexual, desde esta perspectiva, no consiste en la abstinencia, sino en la comprensión. Consiste en conocer nuestros propios ritmos y necesidades, en desarrollar nuestra capacidad de comunicación íntima, en aprender a dar y recibir placer de maneras que enriquezcan a todas las personas involucradas. Es un arte que requiere práctica, reflexión, sensibilidad, exactamente como cualquier otra forma de excelencia humana. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las sociedades que más reprimen la sexualidad suelen ser también las más violentas? Spinoza habría encontrado esta correlación perfectamente lógica. Cuando reprimimos una energía tan fundamental como el deseo sexual, esa energía no desaparece, se transforma en otras formas, a menudo destructivas. La agresión, el fanatismo, la crueldad pueden ser formas distorsionadas de la misma energía vital que, expresada de manera sana, se manifiesta como amor, creatividad y alegría. Esto no significa que debamos expresar todos nuestros impulsos sexuales sin discriminación. Significa que debemos encontrar formas sanas y constructivas de expresar esta energía fundamental. La sublimación, en el sentido más positivo del término, no es la represión del deseo, sino su transformación en formas cada vez más refinadas y beneficiosas. El amor, para Spinoza, era la forma más elevada que puede tomar el deseo, pero no entendía el amor como algo opuesto al deseo sexual, sino como su culminación natural. Cuando el deseo se combina con el conocimiento profundo de la otra persona, cuando se transforma en una fuerza que busca no solo el propio placer, sino el florecimiento mutuo, entonces se convierte en amor genuino. ¿No es esta una comprensión mucho más integrada y realista que la que opone artificialmente el amor puro al deseo impuro? Esta perspectiva tenía implicaciones inmediatas para la comprensión de las relaciones humanas. Si el deseo sexual puede transformarse en amor a través del conocimiento y la consideración mutua, entonces la sexualidad no es un obstáculo para la intimidad profunda, sino uno de sus vehículos principales. Las parejas que logran integrar la pasión sexual con la comprensión intelectual y la ternura emocional están viviendo una de las formas más elevadas de la experiencia humana. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen pareja o que tienen orientaciones sexuales que la sociedad no aprueba o cuya sexualidad no se conforma a los patrones convencionales? Spinoza habría sido muy claro al respecto. Lo que importa no es la forma específica que toma nuestro deseo, sino si esa forma aumenta o disminuye nuestra potencia de existir. La homosexualidad, la bisexualidad, la asexualidad, la sexualidad en solitario.
Todas pueden ser expresiones legítimas del conatus humano si se viven de manera que promuevan el florecimiento integral de la persona. Esta perspectiva era inmensamente liberadora para quienes no encajaban en los moldes sexuales convencionales. En una época donde la homosexualidad se castigaba con la muerte y cualquier desviación de la norma heterosexual matrimonial se consideraba pecaminosa, Spinoza estaba ofreciendo una filosofía que validaba la diversidad sexual como expresión natural de la diversidad humana. ¿Puedes imaginar el alivio que esto debió representar para aquellos que habían vivido torturados por deseos que no podían cambiar ni expresar públicamente? El concepto spinoziano de la libertad también se aplicaba directamente a la sexualidad. Para él, la libertad no consistía en poder hacer cualquier cosa que quisiéramos, sino en actuar según nuestra propia naturaleza sin ser dominados por fuerzas externas. Aplicado a la sexualidad, esto significa que somos libres cuando nuestros deseos surgen de nuestro propio ser auténtico y cuando podemos expresarlos de maneras que nos fortalecen en lugar de debilitarnos. Esta es una comprensión mucho más sofisticada de la libertad sexual que la que simplemente la identifica con la ausencia de restricciones. Una persona que es esclava de impulsos compulsivos no es libre, aunque nadie le imponga restricciones externas. Una persona que vive su sexualidad en armonía con su naturaleza más profunda es libre, aunque tenga que navegar ciertas limitaciones sociales o circunstanciales. La verdadera liberación sexual, desde esta perspectiva, no es la eliminación de toda norma o consideración, sino el desarrollo de la capacidad de distinguir entre normas que nos ayudan a florecer y normas que nos reprimen artificialmente. Es la sabiduría de saber cuándo seguir nuestros impulsos y cuándo transformarlos, cuándo expresar nuestros deseos directamente y cuándo canalizarlos hacia formas más constructivas. ¿Te das cuenta de cómo esta perspectiva evita tanto la represión neurótica como el libertinaje destructivo? Spinoza nos ofrece un camino medio que honra tanto nuestra naturaleza animal como nuestra capacidad de reflexión y autodirección. Somos animales, sí, pero animales conscientes, capaces de entender nuestros propios impulsos y de dirigirlos hacia fines que elegimos reflexivamente. Esta integración de naturaleza y cultura, de impulso y reflexión, era uno de los aspectos más originales de la filosofía spinoziana. En lugar de ver un conflicto inevitable entre nuestros instintos naturales y nuestros ideales civilizados, Spinoza veía la posibilidad de una síntesis en la que los instintos se refinan y los ideales se encarnan. La sexualidad civilizada no es la sexualidad reprimida, sino la sexualidad consciente, la que se vive con plena awareness de sus efectos y posibilidades. El proceso de civilización sexual, visto desde esta perspectiva, no consiste en domesticar impulsos salvajes, sino en desarrollar formas cada vez más sofisticadas de intimidad y placer. Una sociedad verdaderamente civilizada sería aquella que permitiera y fomentara el desarrollo de la sabiduría sexual, que educara a sus miembros para vivir sus deseos de maneras cada vez más enriquecedoras para sí mismos y para otros. ¿No te parece que estamos muy lejos de este ideal? Incluso en sociedades que se consideran sexualmente liberadas, a menudo lo que encontramos es más bien una forma de consumismo sexual que una verdadera sabiduría sexual. El sexo se trata como una mercancía más que como una forma de intimidad. Se busca la cantidad más que la calidad. Se enfatiza la técnica más que la conexión emocional. Spinoza nos invitaría a ir más allá de estas alternativas limitadas. Nos invitaría a desarrollar una relación con nuestra sexualidad que fuera tanto apasionada como reflexiva, tanto natural como consciente, tanto individual como relacional. Esta es una tarea que requiere tiempo, paciencia, autoconocimiento y, sobre todo, la voluntad de ir más allá de las concepciones superficiales del placer hacia formas más profundas de satisfacción y conexión.
El camino hacia esta sabiduría sexual no es fácil, especialmente en una cultura que nos bombardea con imágenes contradictorias sobre lo que debe ser la sexualidad. Pero Spinoza nos asegura que vale la pena emprenderlo, porque nos lleva hacia una forma de vida más integrada, más alegre y más auténticamente libre. Al final, se trata de aprender a ser plenamente humanos, con todas nuestras capacidades de deseo, reflexión, conexión y creatividad funcionando en armonía. La lujuria, vista desde esta perspectiva transformada, ya no es el enemigo de la vida espiritual, sino una de sus expresiones posibles. Cuando la vivimos con conciencia y sabiduría, cuando la integramos con nuestras capacidades de amor y comprensión, cuando la usamos para aumentar nuestra conexión con la vida y con otros seres humanos, entonces se convierte en algo sagrado. No sagrado en el sentido de separado de lo natural, sino sagrado en el sentido de ser una manifestación particularmente intensa y hermosa de las fuerzas creadoras que animan todo el universo. Esta es la verdadera revolución que Spinoza inició. No la simple liberación de la represión sexual, sino la posibilidad de una sexualidad verdaderamente sabia, una sexualidad que honre tanto nuestro cuerpo como nuestra mente, tanto nuestros impulsos como nuestros ideales, tanto nuestra individualidad como nuestra capacidad de conexión con otros. Es una revolución que aún está en proceso, que cada generación debe continuar según las circunstancias de su época, pero cuya dirección fundamental sigue siendo tan válida hoy como lo era en el siglo XVII. ¿Estás preparado para ser parte de esta revolución continua? ¿Estás dispuesto a examinar tus propias creencias sobre la sexualidad, a cuestionar tanto la represión como el libertinaje, a buscar formas de vivir tus deseos que te hagan más sabio, más libre y más capaz de amar? Si es así, entonces estás siguiendo los pasos del hereje de Ámsterdam, que se atrevió a imaginar una humanidad liberada de la culpa sexual, pero no liberada de la responsabilidad moral. Una humanidad capaz de vivir sus deseos más profundos de manera que la acercaran más, no menos, a la plenitud de su potencial. El legado inmortal. ¿Cómo las ideas de Spinoza transformaron la civilización occidental? ¿Te has detenido alguna vez a pensar en el poder transformador que puede tener una sola idea cuando encuentra el momento histórico adecuado? ¿Cómo es posible que los pensamientos de un hombre solitario, trabajando en el silencio de su pequeño taller, puedan eventualmente revolucionar la forma en que millones de personas entienden su propia naturaleza? Mientras reflexionas sobre estas preguntas, me gustaría conocer un poco más sobre ti. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas en este momento y en qué hora del día decidiste embarcarte en este viaje intelectual que podría cambiar para siempre tu perspectiva sobre la moral, el deseo y la condición humana? Si estás siguiendo esta historia desde tu teléfono móvil, te pido un favor que realmente marca la diferencia. Toca el botón de me gusta. Ese gesto aparentemente simple es lo que permite que YouTube comparta estas reflexiones profundas con más personas que, como tú, buscan entender las verdades fundamentales sobre nuestra existencia. Y si sientes que lo que estás descubriendo tiene un valor real, compártelo con esa persona especial en tu vida que siempre está cuestionando las verdades establecidas, porque lo que vas a aprender podría ser exactamente lo que necesita para liberarse de concepciones limitantes que quizás ha cargado durante años. Hemos explorado cómo Baruch Spinoza desafió los fundamentos de la moral occidental, cómo desarrolló una nueva ética que liberó al deseo humano del juicio divino y cómo su filosofía revolucionó nuestra comprensión de lo que significa ser plenamente humano. Pero ahora debemos adentrarnos en una parte aún más fascinante de esta historia. Cómo estas ideas, aparentemente abstractas, se filtraron gradualmente a través de toda la civilización occidental, transformando no solo la filosofía académica, sino la forma misma en que las personas comunes vivían sus vidas más íntimas. La sabiduría prohibida,
que cambió el mundo. Cuando Spinoza completó su Ética en 1675, sabía que estaba creando una obra demasiado peligrosa para su época. Puedes imaginar la angustia de un pensador que ha descubierto verdades que considera fundamentales para la liberación humana, pero que sabe que publicarlas podría costarle no solo su reputación, sino posiblemente su vida. Durante años, la obra circuló únicamente en manuscritos privados, entre un círculo muy selecto de intelectuales que habían jurado mantener en secreto su existencia. ¿Pero acaso las ideas verdaderamente poderosas pueden mantenerse en secreto para siempre? La respuesta la encontramos en uno de los fenómenos más fascinantes de la historia intelectual: la forma como las ideas de Spinoza comenzaron a filtrarse lentamente a través de las capas de la sociedad europea, transformando la mentalidad de la época de maneras que ni él mismo habría podido imaginar. Los primeros en recibir el impacto de estas ideas fueron los filósofos y teólogos más avanzados de la época. Pierre Bayle, el gran enciclopedista francés, encontró en Spinoza una fuente de inspiración para su crítica devastadora de la intolerancia religiosa. En su Diccionario Histórico y Crítico, publicado en 1697, Bayle presentó las ideas de Spinoza de manera aparentemente neutral, pero cualquier lector perspicaz podía ver que estaba ofreciendo una alternativa radical a la moral tradicional. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se propagan las ideas revolucionarias en épocas de censura? La respuesta está en la astucia de pensadores como Bayle, que desarrollaron técnicas sofisticadas para comunicar verdades peligrosas sin exponerse directamente a la persecución. A través de aparentes refutaciones, de citas extensas presentadas como ejemplos de error, de comentarios críticos que en realidad funcionaban como explicaciones, estos intelectuales lograron difundir las ideas de Spinoza por toda Europa. En Inglaterra, John Toland se convirtió en uno de los primeros divulgadores abiertos del spinozismo. Su obra, El cristianismo sin misterios, publicada en 1696, aplicaba los principios racionalistas de Spinoza a la crítica de los dogmas cristianos. ¿Cuál fue la reacción? El libro fue condenado por el Parlamento irlandés y quemado públicamente por el verdugo. Pero las ideas ya habían comenzado a germinar en las mentes de una nueva generación de pensadores que no se conformaría con las respuestas tradicionales. Los Países Bajos, irónicamente el mismo país que había visto nacer y desarrollarse las ideas de Spinoza, se convirtieron en el centro de una red clandestina de publicación y distribución de textos prohibidos. Los editores holandeses, aprovechando las leyes relativamente liberales de su país, publicaban obras peligrosas que luego eran esmugleadas hacia Francia, Inglaterra, Alemania y el resto de Europa. ¿Puedes imaginar la emoción de aquellos lectores que recibían estos libros prohibidos, sabiendo que contenían ideas que podrían cambiar para siempre su forma de entender el mundo? Pero el impacto más profundo de las ideas de Spinoza no se vio inmediatamente en los tratados filosóficos, sino en la transformación gradual de las actitudes sociales hacia la sexualidad y el deseo. Los salones parisinos del siglo XVIII se convirtieron en laboratorios donde se experimentaba con nuevas formas de entender las relaciones humanas. ¿Qué estaba ocurriendo exactamente en estos círculos intelectuales que escandalizaba tanto a los guardianes de la moral tradicional? Las damas de la alta sociedad francesa, influenciadas indirectamente por las ideas spinocianas que circulaban en sus círculos, comenzaron a reclamar para sí mismas derechos que durante siglos habían sido exclusivos de los hombres. El derecho al placer sexual, el derecho a elegir sus amantes, el derecho a vivir según sus propios deseos sin que se las juzgara por dobles estándares morales. Madame de Pompadour, la famosa amante de Luis XV, no era simplemente una cortesana. Era una intelectual sofisticada que había estudiado filosofía y que vivía su sexualidad como una expresión legítima de su naturaleza humana. ¿Te das cuenta de cómo esto conecta directamente con la filosofía de Spinoza? Estas mujeres estaban aplicando
quizás sin saberlo conscientemente, el principio spinoziano de que los deseos naturales no son intrínsecamente pecaminosos, sino expresiones del conatus, del esfuerzo fundamental por existir y prosperar. Estaban viviendo la idea de que una relación sexual que produce alegría, que aumenta la potencia de existir de las personas involucradas, es intrínsecamente buena, independientemente de lo que digan las normas sociales convencionales. Los novelistas de la época también reflejaron esta transformación de la conciencia. Samuel Richardson, en su obra Pamela, exploró la psicología del deseo femenino con una profundidad que habría sido impensable un siglo antes. Jean-Jacques Rousseau, en Julie o la nueva Eloísa, presentó personajes que luchaban por integrar la pasión sexual con el amor romántico y la responsabilidad moral. ¿No te parece que estos autores estaban dramatizando exactamente los dilemas éticos que Spinoza había abordado de manera abstracta en su Ética? Pero quizás el caso más fascinante es el de Pierre Choderlos de Laclos y su novela Las relaciones peligrosas. Los protagonistas de esta obra, el vizconde de Valmont y la marquesa de Merteuil, son personajes que han pensado profundamente sobre la naturaleza del deseo y han decidido vivir según sus propias conclusiones, rechazando la moral convencional como hipócrita e irracional. Son simplemente libertinos sin principios. Una lectura cuidadosa revela algo mucho más complejo. Son individuos que han desarrollado su propia ética sexual basada en principios que recuerdan sorprendentemente a los de Spinoza. Pero ¿qué pasaba con las personas comunes, con aquellos que no tenían acceso a los salones parisinos o a las novelas de moda? ¿Cómo llegaron hasta ellos estas ideas revolucionarias? La respuesta nos lleva a uno de los aspectos más fascinantes de la historia cultural. La forma como las ideas filosóficas se filtran gradualmente a través de toda la sociedad, transformando la mentalidad popular a través de canales aparentemente mundanos. Los médicos de la Ilustración fueron uno de estos canales cruciales. Influenciados por las nuevas ideas sobre la naturaleza humana, comenzaron a cambiar radicalmente sus consejos sobre la sexualidad. El doctor Samuel Auguste Tissot, en su influyente tratado sobre el onanismo, todavía condenaba la masturbación, pero por razones médicas en lugar de morales. ¿Te das cuenta del cambio sutil pero fundamental? El problema ya no era que el acto fuera pecaminoso ante Dios, sino que podría ser perjudicial para la salud. Otros médicos fueron aún más lejos. Comenzaron a sugerir que una vida sexual moderada y satisfactoria era beneficiosa para el bienestar físico y mental. Algunos incluso empezaron a recomendar el ejercicio sexual como una forma de terapia para ciertas condiciones nerviosas. ¿No es esto exactamente lo que habría predicho Spinoza? Que cuando eliminamos la culpa artificial asociada con el deseo sexual, podemos evaluarlo racionalmente según sus efectos reales en nuestro bienestar. Los educadores también comenzaron a transformar su enfoque, aunque de manera muy gradual y cautelosa. En lugar de aterrorizar a los jóvenes con historias sobre los horrores del deseo sexual, algunos comenzaron a hablar de la sexualidad como una parte natural del desarrollo humano que requería comprensión y orientación, no represión total. Jean-Jacques Rousseau, en su tratado educativo Emilio, abogaba por un enfoque más natural y menos represivo de la educación sexual. ¿Pero acaso estas transformaciones se limitaron a las élites intelectuales? Todo lo contrario. Las ideas de Spinoza encontraron expresión popular a través de canales que él mismo nunca habría imaginado. Los artistas y artesanos, por ejemplo, comenzaron a crear obras que celebraban la belleza del cuerpo humano y la pasión sexual, de maneras que habrían sido consideradas escandalosas en épocas anteriores. La pintura rococó francesa, con maestros como Watteau, Boucher y Fragonard, desarrolló un lenguaje visual que representaba la sexualidad como algo elegante, natural y hermoso, en lugar de algo sucio o pecaminoso. ¿Has visto alguna vez el columpio de Fragonard o Venus consolando al amor de Boucher?
Estas obras presentan la sensualidad como una expresión de la alegría de vivir, exactamente como Spinoza habría entendido el deseo sexual saludable. La literatura popular también experimentó una transformación. Comenzaron a circular novelas que exploraban la sexualidad de maneras más sofisticadas que la simple pornografía. Obras como Fanny Hill, de John Cleland, presentaban personajes que reflexionaban sobre sus deseos, que los vivían como expresiones legítimas de su naturaleza, que buscaban formas de placer que fueran mutuamente enriquecedoras. ¿No es esto exactamente lo que Spinoza entendía por sabiduría sexual? Incluso la música popular comenzó a reflejar estas nuevas actitudes. Las canciones de taberna, las baladas callejeras, las óperas cómicas empezaron a tratar temas sexuales con una libertad y una falta de culpa que contrastaba dramáticamente con la literatura moral de épocas anteriores. Los compositores como Mozart, en óperas como Don Giovanni y Las bodas de Fígaro, exploraron la complejidad del deseo humano sin los juicios morales simplistas que habían caracterizado el arte anterior. Te das cuenta de cómo todas estas transformaciones culturales reflejan los principios fundamentales de la filosofía espinociana. La idea de que los deseos naturales no son intrínsecamente pecaminosos, la comprensión de que el placer puede ser una expresión de la vitalidad humana, la perspectiva de que podemos evaluar nuestras acciones por sus efectos en nuestro bienestar real, en lugar de por su conformidad con códigos morales abstractos. Todas estas ideas estaban permeando la cultura europea de maneras que iban mucho más allá de la filosofía académica. Pero quizás el impacto más profundo se vio en la transformación de las relaciones matrimoniales. La idea tradicional del matrimonio como una institución puramente económica y social, donde el amor y el deseo sexual eran consideraciones secundarias, comenzó a dar paso a una nueva comprensión del matrimonio como una unión que debía incluir compatibilidad sexual y satisfacción mutua. Los manuales matrimoniales de la época comenzaron a incluir consejos sobre cómo lograr la satisfacción sexual mutua, algo que habría sido impensable en épocas anteriores. ¿Por qué este cambio? Porque la nueva filosofía de la naturaleza humana sugería que la represión sexual dentro del matrimonio era tan perjudicial como fuera de él, que las parejas casadas tenían no solo el derecho, sino el deber de buscar formas de intimidad que aumentaran su alegría y su vitalidad. Las mujeres en particular comenzaron a reclamar derechos sexuales que durante siglos les habían sido negados. La idea de que las mujeres no tenían deseos sexuales naturales o que estos deseos eran de alguna manera menos legítimos que los de los hombres comenzó a ser cuestionada por médicos, filósofos y por las propias mujeres. ¿No es esto exactamente lo que habría predicho Spinoza? Que cuando eliminamos las distorsiones ideológicas, la naturaleza humana auténtica encuentra formas de expresarse, pero las ideas de Spinoza no se limitaron a transformar actitudes hacia la sexualidad. También influyeron profundamente en la comprensión de las emociones en general. La perspectiva spinoziana de que las emociones son fuerzas naturales que nos informan sobre nuestro estado de ser, en lugar de perturbaciones irracionales que debemos suprimir, comenzó a permear la cultura europea de maneras sutiles pero poderosas.